son sumamente antiguos, desde que se tengan registros de la existencia humana, se tienen registros de los virus. Incluso sabemos que los virus son más antiguos que los humanos, porque realmente, en realidad, los virus probablemente evolucionaron en conjunto con la aparición de la primera célula. Pero la pregunta es, ¿qué apareció primero? ¿Apareció un virus o apareció una célula? Y acá nosotros tenemos dos teorías desde el origen de los virus. Tenemos la teoría del origen precelular, en donde inicialmente había un mundo primordial, en donde solamente había RNA, y algunos RNAs comenzaron a adquirir una actividad catalítica o algún tipo de actividad que les permitió autoensamblarse. ¿Ya? Entonces, la primera teoría es que los virus fueron capaces de autoensamblarse, estas pequeñas moléculas de RNA o fragmentos de genoma fueron capaces de autoensamblarse espontáneamente con proteínas con moléculas tipo membrana, tipo lípido, para poder generar los primeros virus. Y que después de que se ensamblaron los primeros virus, se ensamblaron los primeros genomas celulares. Genomas, por supuesto, muy primitivos, ya unos pocos genes rodeados de una membrana. Es una de las teorías. ¿Ya? Sin embargo, la teoría que nosotros está muy bien aceptada por la mayor parte de los científicos es la del gen que se escapa un gen desde de una célula. Y esta es la teoría que nosotros tenemos acá. En realidad, en el fondo, lo primero que aparece en la vida en la Tierra, en un mundo primitivo, es una célula primitiva que tenía unos pocos genes y que a partir de esta célula primitiva se escapa uno o dos genes, los cuales pueden rodearse de membrana o de proteínas, dando origen así al primer virus. No sé si alguien me está hablando, parece. No estoy seguro. A ver, espéreme dos segunditos. Eh, ¿Me escucha? La verdad es que a mí Víctor no me dijo nada sobre la semana de la semana de receso. Por eso yo no. De hecho, en la mañana tuve clases con la gente del magíster. ¿Ustedes no han tenido ninguna clase durante esta semana? ¿Y bioquímica? Eh, Mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a grabar igual nomás la clase. De todas maneras la voy a grabar y la vamos a subir, porque voy a consultar con Víctor al respecto. ¿Ya? La voy a grabar y la voy a subir. Por último, la próxima semana lo que hacemos es tratar de hacer discusión sobre el tema, más que cualquier otra cosa. ¿Ya? Pero a mí no se me informó nada al menos de que la clase no corría. Déjeme ver. Así que la voy a dejar, la voy a grabar nomás, simplemente.
Dígame. Ya. ¿Usted ve también la diapositiva? Ah, ya. Entonces vamos a ir. Me dice si tiene alguna duda. Entonces, en esta, eh, en este inicio de los virus, en este origen de los virus, es bastante complejo poder trazar el real origen de los virus. Y la forma en que se ha hecho hasta el día de hoy es que muchas veces cuando los virus han evolucionado a la par de sus organismos, por ejemplo, un virus de mono ha evolucionado a la par a la cual evolucionaba el mono, por ejemplo, lo que se hacen reconstrucciones de árboles filogenéticos y así uno puede trazar el origen, es decir, qué tan antiguos son los diferentes virus. Lo que sabemos más o menos es lo que vemos en esta tabla de acá. Acá en el lado izquierdo de la tabla vemos los eventos que ocurrieron desde que había un mundo de RNA primitivo hasta que tenemos los grandes virus de DNA que aparecieron sobre la faz de la Tierra. Esto es lo que sabemos que ocurrió, y esto es lo que creemos nosotros que fue ocurriendo en la medida en que pasaban los años. Inicialmente estamos hablando de miles de años y millones de años en algunos casos. Replicones, había un mundo primordial de RNA, de proteínas, y lo que comenzó a ocurrir inicialmente es que algunos de estos replicones comenzaron a adquirir funciones, los RNAs, por ejemplo, la capacidad de transcribirse reversamente. ¿Ya? Y habiendo adquirido la capacidad de transcribirse reversamente, entonces el RNA puede ser ahora transformado en una molécula de DNA y comienzan a aparecer los episodios de empacamiento, de cápsides virales, de pequeños replicones de DNA, ¿cierto? Porque primero había RNA antes de que existiera el DNA, y luego comienzan, ¿cierto? A pasar los años, los primeros virus de tipo bacteriófagos, que son los virus que pueden infectar bacterias, junto con la aparición de las primeras arqueas y bacterias, por supuesto. Ya el bacteriófago infecta bacterias. Y posteriormente comienzan a aparecer virus quizás un poco más complejos, virus de DNA que poseen más material genético, hasta que finalmente estos terminan derivándose en la aparición de los virus de DNA moderno y posteriormente los virus de RNA. Esto es como se piensa que aparecieron los virus. Eh, y esto pasa básicamente por la capacidad que dijimos en un principio de que los virus pueden mutar. Y mutan dependiendo del material genético del virus, es si mutan más o mutan menos. El punto acá es que el virus tiene una encrucijada en el fondo. Porque si muta mucho, si muta muy rápido, un virus tiene un costo de fidelidad en el fondo. No puede cambiar tanto al punto de no parecerse en nada a su predecesor. Eso va a ser poco beneficioso para el virus. Sin embargo, si hay una tasa de mutaciones muy baja, el virus no va a poder evolucionar hacia tratar de ser algo, algo más. Entonces, lo que tenemos en esta tabla es las tasas de replicación de los virus. ¿Ya? Y ustedes se pueden fijar que las pueden medir acá por mutaciones, por sitio, por replicación. Entonces, los virus que nosotros conocemos que más mutan son, de hecho, los virus de RNA, que tienen genomas de RNA. Mientras que los que mutan menos son los virus que tienen genomas de DNA de doble hebra. Existen estas pequeñas partículas que nosotros no hemos visto durante este curso, que son los viroides, que mutan excesivamente, aceleradamente. Los viroides son simplemente moléculas de RNA que pueden causar cierta patología. Pero en esta tabla es básicamente notorio cómo los virus de RNA son los que más mutan. Y esto, dentro de los virus de RNA, está, por ejemplo, el coronavirus, está, por ejemplo, el ANTA, está, por ejemplo, la influenza. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mutan los virus? ¿Por qué mutan? ¿Dónde mutan? ¿Cuándo mutan? La verdad es que mutan principalmente, ¿por qué? Porque es un proceso biológico natural, ¿cierto? De cualquier organismo, y los virus, estando dentro de una célula, se comportan como un organismo vivo. Ya no quiere decir que sean seres vivos, pero se comportan como un organismo vivo. Pero ¿dónde mutan? ¿Cuándo mutan? Luego de que el virus, recuerden, ingresa a la célula, ingresa al material genético,
comienza la replicación del material genético del virus. Aquí es cuando los virus mutan. Acá, las polimerasas virales cometen errores. Las polimerasas virales, cuando comienzan a replicar el genoma de un virus, muchas veces se equivocan. Nosotros vimos acá cuántos se equivocan. Lo que sucede es que hay muchas polimerasas virales, como por ejemplo la de los virus de DNA, que tienen la capacidad de corregir sus errores. Fíjense que la tasa de error de las polimerasas de los eucariontes están por acá, es decir, tienen, tienen unas tasas de errores bastante inferiores a las de los virus. Las polimerasas de los eucariontes, de nuestras células, por ejemplo, son capaces de arreglar los errores que cometen. Algunas polimerasas de los virus también logran hacer lo mismo, pero muchas polimerasas de los virus de RNA no son capaces de hacer lo mismo. Y esto puede ser un problema o no puede ser un problema muchas veces. No sé si ustedes reconocen esto que les estoy mostrando acá. Para los que estén en la clase, ¿reconocen esta tabla? ¿Reconocen qué es lo que muestra esta tabla? ¿Alguien que me diga sí o no? No lo sé. Profe, no sé si es problema mío, pero me sale la primera diapositiva, Ah, donde sale el nombre, evolución viral. No, perdón. Perdón. ¿Y ahí? ¿Se ve? ahí sí, ahí sí. Esto es lo que les estaba mostrando. Este es el código genético. ¿Ya? Los virus, como ingresan a una célula, comienzan a replicarse en una célula, también deben regirse un poco por las reglas de la célula. ¿Ya? Entonces, cuando los virus eh, tienen sus genes están regidos por esta tabla. Es decir, si un gen de un virus trae la secuencia UUU, entonces cuando se traduzca ese RNA mensajero va a ser fenilalanina. Pero la curiosidad del código genético, ¿cierto? La particularidad del código genético es que es redundante. Esa es la palabra que yo buscaba. ¿Qué quiere decir eso? Que si la secuencia dice CCU, eso va a codificar para el aminoácido prolina. Pero lo mismo va a ser si es que dice CCC, o si es que dice CCA, o si dice CCG. Cualquiera de esos tres codones durante la traducción va a ser leído como que hay que ingresar un aminoácido llamado prolina, ¿ya? Porque el código genético es redundante. Entonces, cuando un virus comete un error, cuando está replicando su material genético y comete un error, o esto es en general, esto no es solamente de los virus, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar? Pueden pasar tres cosas básicamente. Este es la secuencia del DNA o del RNA, es TTC. En la secuencia del RNA mensajero esto va a ser AAG, y si ustedes vuelven atrás a su tabla del código genético, AAG, acá, es lisina, es el aminoácido lisina, precisamente este que está aquí. Entonces, ¿cuándo se habla de una mutación silenciosa? Cuando en vez de TTC, por ejemplo, se muta el último, la polimerasa de virus cometió un error y en vez de una C puso una T ahí. Entonces ahora eso, TTT, en la secuencia del RNA mensajero va a ser AAA. Ustedes van a su código genético, AAA sigue siendo lisina. Por lo tanto, esa mutación es silenciosa. Nadie se va a dar cuenta de que esas mutaciones pasaron. ¿Ya? El virus, de hecho, no lo va a sentir. La mutación entró, pero la mutación no cambia. No cambia el aminoácido que está codificado. En cambio, en este otro caso, en vez de TTC, la mutación es TCC. Ahora se mutó el segundo nucleótido. Por lo tanto, ahora la secuencia del mensajero es AGG y AGG, tenemos que buscarlo acá, AGG, ahora es arginina. Esta es una mutación eh, en donde se cambia el aminoácido, ya no sigue siendo lisina, es una mutación que ahora es arginina, cambió un aminoácido. O puede darse el caso en que la mutación sea sin sentido, en donde fíjense, en vez de TTC, se mutó el primer nucleótido a A, y ahora es ATC. Por lo tanto, el mensajero ahora ya no es AG, es UAG,
Y eso, UAG, es una señal de stop. Es decir, que tiene que parar la traducción. Esa es una de las mutaciones más dramáticas que puede haber. Entonces, yo les quería mostrar un video de cómo ocurre la mutación viral. ¿Ven el video? Sí, profe. Ya. Este es el video de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dentro del virus viene el material genético del virus, ya vienen los nucleótidos en diferentes combinaciones. Y aquí dice que imaginen que los nucleótidos son como el candado de una bicicleta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, las diferentes combinaciones, se pueden generar muchas combinaciones. Dice, ahora imaginen que el candado tiene 30.000 ruedas, vendría siendo el caso del coronavirus. El tamaño del genoma del coronavirus son como 30.000 nucleótidos. ¿Ya? Entonces, aquí hay 30.000 combinaciones posibles, un candado de 30.000 combinaciones. Entonces, ustedes pueden imaginar que con 30.000 combinaciones posibles, la cantidad de posibles mutaciones que se pueden introducir son casi infinitas. Entonces, el virus se multiplica muchas veces, perdón, ya, y muchas veces no comete ningún error. La que era CGU sigue siendo CGU, 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 CGU. El virus se multiplica, se replica. Pero de repente comete una mutación. Ya era CGU y ahora terminó siendo GGA. Entonces aparece esta mutante, una nueva variante del virus, y ahora este virus va a comenzar a competir con el virus original. A veces, ojo, que a veces las mutaciones son deleterias, a veces las mutaciones al virus no le sirven. ¿Ya? Recuerden que esto pasa al azar. Las mutaciones que no le sirven no van a prosperar. Pero de repente va a aparecer una mutación que sí le sirve. Y de hecho esa mutación, por ejemplo, en este caso, tiene una ventaja con respecto a la anterior. Es una ventaja, por ejemplo, el virus prolifera más rápido. Entonces, esa mutación va a permanecer. Dice que las buenas noticias es que las vacunas contra el coronavirus aún funcionan contra las variantes que nosotros estamos teniendo. Voy a parar el video, obviamente. Entonces a mí lo que me gustaría, si es que tienen alguna duda, es que me la fueran diciendo. Esto es lo que ocurre en la práctica. Hay cepas de coronavirus. Las cepas de coronavirus, muchas de ellas son conocidas de antemano. Existen los coronavirus estacionales, que son los que provocan el resfriado común, que son estos de acá, el 229E, el OC43, y el NL63 y el HKU1. Esos son coronavirus estacionales, son cepas de virus, ¿ya? Pero existen las cepas zoonóticas, que son las que han saltado desde el hospedador. Por ejemplo, la del SARS-CoV-1, que saltó desde un reservorio de murciélago, probablemente hacia un felino y desde felinos hasta humanos. Eso ocurrió en el año 2003. La cepa del coronavirus del Medio Oeste, del Mediano Oriente, en donde el del murciélago salta a camellos y de camellos a humanos. Eso partió el 2012, pero aún hay casos de ese coronavirus que siguen pasando. Y luego tenemos el coronavirus SARS-CoV-2, que vamos a entrar un poquito más en detalle, de murciélago a un animal intermediario, que se sabe más o menos cuál fue, y luego al humano. ¿Ya? Entonces, estas son cepas de coronavirus, son virus que tienen diferente secuencia genética, no solamente diferentes secuencias genéticas, sino que también son reconocidos de manera diferente por el sistema inmune, provocan enfermedades que se pueden diferenciar unas de las otras y
por ejemplo, si yo me infecto con el coronavirus SARS-CoV-1, es altamente probable que no tenga inmunidad contra el SARS-CoV-2, porque son diferentes. Son lo suficientemente diferentes como para que eso no ocurra. De hecho, por ejemplo, el coronavirus MERS, este del Medio Oriente, es un coronavirus que reconoce al entrar a la célula un receptor diferente. No reconoce el mismo receptor que reconoce el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Entonces, hay diferencias entre ellos. Entonces, ¿de dónde vino el coronavirus actual? ¿De dónde salió el coronavirus actual? Y esto, obviamente, estamos hablando todavía en condicional, porque no sabemos exactamente de dónde salió, pero lo que sí se puede hacer es tomar el virus, analizar la secuencia genética y empezar a compararla con la secuencia genética de los virus que ya existen, o se puede ir directamente a buscar animales en toda la región donde surgió esto y se pueden sacar secuencias genéticas. Estoy hablando de murciélago, por supuesto. Se pueden sacar secuencias genéticas de los coronavirus que andan circulando por ahí. Bueno, eso se ha hecho. Se ha hecho. Este es el Wuhan HU1, es el coronavirus que circula actualmente, y esta es la secuencia de aminoácidos que tiene. Y lo que llamó la atención inicialmente es que tiene un pequeño sitio en su proteína de superficie, este que está acá, que es un sitio de clivaje polibásico, este que está aquí. PRRAR, son aminoácidos básicos. ¿Ya? No era tan común encontrar algo por el estilo. Entonces comenzaron a analizar la secuencia de los otros coronavirus y no se parecían mucho. Ya los coronavirus más anteriores a este no se parecían mucho. Entonces se pusieron a analizar, obviamente, coronavirus que circulan en murciélagos y en pangolín. Y no sé si ustedes han visto alguna vez un pangolín, es como un armadillo, como un pequeño animal. Y resulta que hasta ahora, hasta el día de hoy, el coronavirus que más se le parece al que está circulando actualmente es este que está aquí, que se llama, esta cepa que está aquí, que se llama RAT G13. Y esta cepa, si bien se parece, fíjense que aún así le faltan algunos aminoácidos acá, que son los que tiene el nuevo coronavirus. Hay cierta similitud. Este es un coronavirus que de hecho puede saltar del pangolín al murciélago. Esta es la parte donde la proteína se corta, se cliva. Y acá, en la parte donde la proteína de superficie reconoce el receptor, ustedes pueden ver que hay una alta similitud entre el de Wuhan, el virus nuevo, y el del pangolín RAT G13. Fíjense, analicen la secuencia y compárenla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el coronavirus más cercano del cual nosotros sabemos hasta el minuto es este, el RAT G13. Y lo que se sospecha es que si bien el coronavirus se parece, el SARS-CoV-2 se parece a un coronavirus de murciélago, se sospecha que desde el murciélago pasó a este animal intermediario, que es el pangolín, y en el pangolín probablemente adquirió algunas mutaciones el virus, y luego pasó a seres humanos. Pero no se transformó inmediatamente en un problema. Algunos sospechan que en humanos el virus adquirió estas nuevas características mediante mutación, mediante mutaciones genéticas, y a partir de ahí el virus se transformó en un virus de humanos a humanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando el virus se transforma en un virus que se transmite entre humanos, el virus sigue mutando. Recordemos que es su naturaleza mutar. ¿Y por qué es tan peligroso que mute? Porque una de las superficies, la proteína de espícula, la proteína de superficie, que la que reconoce el receptor celular, puede llegar a mutar tanto que se transforme en un nuevo virus o que las vacunas no funcionen. Ese es el principal problema que tenemos. Entonces, esta proteína se conoce, nosotros lo hemos visto, se conoce la estructura tridimensional del coronavirus, y lo primero que sucedió apenas comenzó a circular el virus en la población humana fue que apareció una mutación puntual en el coronavirus. Esta que está aquí, la mutación en el aminoácido 614 de esta proteína. Y el aminoácido 614 era Aló, originalmente este. Dígame. disculpe, hola profesor, hola, Hola. que te interrumpa. Yo tengo una duda
ajena a la clase. ¿Por qué se está realizando esta clase? Eh, sí, yo ya había hablado con su compañero. La ¿Ya? clase, no, a mí no se me informó que la clase, no se me dijo que no tenía que hacer la clase, por lo tanto, preferí ¿Ya? seguir haciéndola para dejarla grabada y voy a averiguar bien qué es lo que sucede y la próxima semana Sí, la podemos retomar con claro, discusión y todo el... claro, Pero es para porque... más que nada para dejarla grabada. Ah, para dejarla grabada, claro. Porque ustedes La voy a mantener para a dos dejarla personas. grabada. ¿Ah? Usted está haciendo la clase a dos personas cuando yo ingresé. Sí, hay como 4 personas. Sí, una cosa. Ahora hay cuatro. Ya, pero era solamente esa duda. Ya, disculpe que lo haya interrumpido. Pero no, disculpe, pero no se me informó que no tenía que hacer la clase hoy día. Esa es la verdad. Sí, no, vale, está bien, lo entiendo. Nadie me lo dijo. Sí, sí, no hay problema. Eso sería todo. Ya. Gracias. Entonces, este coronavirus, esta mutación apareció rápidamente en la población humana, la mutación 614, y se empezó a apoderar en realidad desde a poco. ¿Qué es lo que sucedió? Que esta mutación probablemente ocurrió en algún paciente, en alguna persona, ocurrió la mutación desde el aminoácido asparragina hasta el aminoácido glicina, y para el virus fue una mutación beneficiosa. Y fue tan beneficiosa que lo que ocurrió en la práctica, esto es lo que les quería mostrar acá, en la práctica lo que ocurrió es que, miren, esto es en amarillo es cuando comenzó a circular el virus. El virus partió con esa secuencia. Tenía esa secuencia, ese aspartato en el aminoácido 614, ¿cierto? Ahí, eso era lo que circulaba desde enero del 2020, pero poco a poco apareció en alguna persona, alguien generó esta mutación, la G614, y esa mutación es beneficiosa para el virus. Es tan beneficiosa que el virus original, contra el cual están hechas las vacunas, de hecho, desapareció ese aminoácido y dio lugar al G614. Y básicamente lo que circula hoy en día, todas las variantes que circulan del virus son con un aminoácido de glicina en esa posición. Entonces, eso es beneficioso para el virus. Eso fue beneficioso. Recuerden que cada persona que se infecta es potencialmente una persona que puede producir nuevas variantes del virus. Profe, una Y ahora, consulta. dígame, Eh, si, por ejemplo, la mutación ocurre en la proteína Spike, pero esta mutación es tan importante es muy como diferente a la original, ¿no afectaría como a la unión EK2? ACE2, Sí, la unión al receptor. Eh, si la mutación afecta la unión del virus al receptor, va a afectar un paso clave en la vida del virus, en el ciclo de vida del virus. Por lo tanto, la mutación debería perderse. Lo que está ocurriendo, de hecho, es lo contrario. No digo que esas mutaciones no hayan ocurrido, esas mutaciones probablemente han ocurrido, porque recuerde que en primer lugar las mutaciones son al azar, ¿ya? Pero si ocurrieron en algunas partículas virales, esas partículas virales se seleccionan negativamente, es decir, no proliferan, no prosperan. Por lo tanto, uno no las ve. Las que sí prosperan son las mutaciones que han permitido que el virus se pegue con mejor afinidad al receptor ACE2. Y eso ha pasado, de hecho. Están los dominios principales de la proteína. Tiene un dominio que se une al receptor y tiene otros dominios, por ejemplo, el de la proteína de fusión y un dominio transmembrana. ya, entiendo. Y lo que nosotros vemos hoy día, estas son cuando uno habla de variantes, ojo que yo estaba hablando todo el rato de variantes del coronavirus. Hasta el momento, el panorama sigue igual. Estas son las cepas de coronavirus humano. ¿Ya? El SARS-CoV-2 es una cepa de coronavirus. Todo lo que ha aparecido y circula en humanos son variantes, es decir, virus que han acumulado mutaciones. Y hay muchas variantes, muchísimas variantes, pero hay algunas que están catalogadas como variantes de peligro, a las cuales hay que ponerle atención. Y estas son estas 5 que están acá. ¿Ya? Fíjense que tienen no una mutación o dos mutaciones, tienen varias mutaciones. Y como les digo, no tienen solamente mutaciones en la proteína de espícula, tienen mutaciones en el genoma completo, ¿ya? Pero las que más le ponemos atención por su importancia son las mutaciones en la proteína de espícula, estas que están acá. Esta es la variante del Reino Unido,
¿ya? Y se dice, bueno, no se dice, hay reportes que muestran que se transmite de mejor manera, más rápido, y que aún siendo más transmisible, el virus puede ser neutralizado por los anticuerpos de los pacientes que se han vacunado o los pacientes que se han infectado. ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante, una persona vacunada pueda seguir teniendo actividad contra estas variantes. Y en realidad, casi todas las variantes que nosotros hemos visto, la de Sudáfrica, estas dos de Estados Unidos y la de Brasil, la P1, todavía son reconocidas por los anticuerpos en las personas vacunadas. Baja, baja la efectividad de la vacuna, sí baja, pero no baja a un nivel que todavía, digamos, esto va a ser sumamente peligroso para la diseminación de la enfermedad. Ahora, me gustaría saber, ¿hay algo que le llame la atención con respecto a esta tabla? Yo se lo voy a apuntar rápidamente. Fíjense que independiente de que estas variantes han surgido en distintas partes del mundo, hay mutaciones que, como les dije, son compartidas. De hecho, fíjense que la mutación D614, la que estábamos hablando, apareció desde un principio y comenzó a apoderarse del planeta, básicamente. Por lo tanto, es una mutación que al virus le sirve mucho. Pero hay otras mutaciones que también son compartidas. Por ejemplo, esa, la E484K, donde muta ese aminoácido en particular hacia lisina. ¿Ya? Son compartidas también con la P1. Es decir, a pesar de que los virus pueden mutar, tienen muchísimas posibilidades de mutar su genoma, hay ciertas mutaciones que le van a ser favorables y hay otras tantas que no le son favorables. Y si nosotros vemos que siguen existiendo variantes, que siguen existiendo nuevas mutaciones del coronavirus, es porque, y es prueba y evidencia de que el virus saltó desde animales a humanos, porque el virus se está adaptando a infectar humanos todavía. Está mejorando su capacidad de unirse al receptor, está mejorando su transmisibilidad, y esperemos que no la mejore tanto, porque también el virus va a caer en el dilema de acá, en el dilema número 1. ¿Cuánto puede realmente mutar el virus para poder seguir replicándose versus tener una carga muy alta de mutaciones que lo hace inviable? Ya el virus no puede mutar infinitamente, no puede simplemente. Hay ciertas mutaciones que van a ser toleradas, hay ciertas mutaciones que no van a ser toleradas. El problema es que estas mutaciones, estas variantes aparecen precisamente en países donde la infección está fuera de control. ¿Ya? Brasil, India son lugares potenciales actualmente en donde van a seguir apareciendo nuevas variantes, lamentablemente. El otro problema grande es que muchas veces estas variantes, las mutaciones, alteran no solamente la capacidad de infectar un hospedador, sino que también alteran la capacidad de infectar o la capacidad de alterar el rango de hospedadores del virus. Y estas mutaciones están súper estudiadas. Por ejemplo, las mutaciones que le permitirían o que le permiten al virus ahora transformarse en un virus que infecte otros animales. Y esto no es descabellado porque esto lo hemos visto. Está nuevamente en la proteína de espícula, el sitio de unión al receptor. Este es el dominio del sitio de unión al receptor de la proteína. Y aquí están las mutaciones, fíjense, que le permiten al virus ya sea infectar humanos o saltar, por ejemplo, a los bisones. Esto ha pasado. El coronavirus infecta gorilas. Usted me va a decir cómo el coronavirus humano infecta gorilas. Es porque el receptor ACE2 es extremadamente similar entre gorilas y humanos. El coronavirus infecta también, este fue el caso del zoológico de San Diego, donde se infectaron los gorilas, los cuidadores de los gorilas infectaron a los gorilas de coronavirus. Este es el caso también de los bisones. En Dinamarca, lo que ocurrió, fíjense que una mutación aquí sencilla, o un par de mutaciones, hace que ahora el coronavirus, por ejemplo esta, la F486, la N501, son capaces de transformar este virus ahora en un virus que sea capaz de infectar bisones. Y lo que ocurrió acá es que tuvieron que, lamentablemente, eliminar a millones de bisones porque potencialmente podrían transformarse
en una nueva fábrica de variantes del virus. Porque el virus replica en ellos, ahora el virus sigue mutando, adquiere mutaciones diferentes a las que podría adquirir en un humano y puede saltar de vuelta al humano y nos genera una pandemia dentro de una pandemia. Es decir, nos genera otra pandemia dentro de una pandemia, que es el peor de los casos, básicamente. Voy a tomar un pequeño break para ir a buscar un poco de agua, pero en, en 5 minutos voy a volver.
Ya, voy a continuar con la clase. Eh, Me gustaría seguir con esta clase hablando sobre el caso de la influenza. Ya nos vamos a enfocar en estos dos virus que son virus respiratorios súper prevalentes en la población humana. El virus influenza, a diferencia del coronavirus, tiene una particularidad, que es que su genoma ya no es una sola hebra de RNA, sino que fíjense bien, tiene 8 segmentos de RNA como genoma, RNA de hebra negativa, y tiene, este es el complejo de la ribonucleoproteína, es rodeado por membrana, y por supuesto en su exterior tiene las proteínas eh, H de hemaglutinina o HA y NA que es la neuraminidasa. Por eso los virus, los coronavirus, perdón, los influencias siempre se les denomina AH1N1 dependiendo del tipo de proteína que tiene acá en su superficie. La hemaglutinina es la H y la neuraminidasa es la N. De hecho existen muchos diferentes tipos de influenza. Los que infectan a humanos son esencialmente la H1N1, la H2N2 y la H3N2. Y esporádicamente, como episodios zoonóticos, puede ser que a partir de animales, como aves, puedan saltar influencias de tipo aviar, como la H5N1, la H7N7 y la H9N2, desde aves hacia humanos. Ya lo mismo ocurre, por ejemplo, con cerdos. Los cerdos se pueden infectar con la influenza H5N1 y puede haber traspaso de esa influenza de cerdos a humanos, de humanos a aves, y se produce una especie de un loop un poco perverso porque se pueden transmitir virus entre diferentes especies. ¿Ya? Este es el ciclo replicativo de la influenza. Básicamente, no estamos interesados en la parte de acá, pero el virus reconoce los receptores, entra a la célula y se liberan los 8 segmentos de RNA del virus al interior del citoplasma, los cuales viajan al núcleo y en el núcleo se produce la replicación del genoma viral. Entonces, es acá donde comienza el problema. De esto se trata esta clase. Cuando se ensambla un nuevo virus, aquí, el nuevo virus debe llevar una copia de cada uno de los 8 segmentos de RNA. Entonces tiene que ser súper selectivo. Debe permitir que venga cada uno de estos 8 segmentos de RNA para incorporarlo dentro de su estructura, pero al mismo tiempo debe impedir que vengan otros segmentos o que haya más de un segmento de RNA dentro de su eh, dentro de su propio genoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En influenza, nuevamente tenemos que hay mutaciones y las mutaciones pueden ser similares a las que hay en coronavirus. Mutaciones puntuales van a ir cambiando la estructura de las proteínas, sobre todo de las proteínas de superficie. Por ejemplo, este es el virus A, ahí tiene su hemaglutinina, ahí tiene su neuraminidasa, comienza a adquirir mutaciones en el gen y de repente, ahí están las mutaciones, de repente sucede que aparece este nuevo virus, el virus B, en donde tiene si bien tiene la misma neuraminidasa, la que está aquí, la N, tiene la hemaglutinina mutada. La H se mutó. Por lo tanto, se transforma en un nuevo virus. Pero, en el caso, eso se llama antigenic drift, el cambio, una deriva antigénica, que de a poco van adquiriendo mutaciones las proteínas de superficie. Pero puede ocurrir, en el caso de influenza, que en una misma célula coincidan un virus A con un virus B. Si eso sucede, fíjense bien, van a estar dentro de la misma célula los 8 segmentos de este virus y los 8 segmentos de este otro virus. Entonces, ya para el virus no es tan sencillo discriminar cuál es mi genoma, cuál es el genoma del otro virus. Y pueden comenzar a aparecer este tipo de mutaciones que son los que se llaman antigenic shift, un cambio antigénico mayor, en donde este nuevo virus que sale lleva 4 segmentos del virus de acá y lleva 4 segmentos del virus de acá. Es decir, es una mutación ya mucho mayor. Entonces este nuevo virus trae la neuraminidasa de este virus, del A, pero trae la maglutinina del virus de acá abajo, del virus B. Es un cambio grande, es un cambio drástico.
¿Ha pasado esto en la naturaleza? ¿Puede pasar esto en la naturaleza? Claro que puede pasar. Esto es lo que pasó con la influenza AH1N1, la influenza porcina. No sé qué edad tenían ustedes cuando pasó esto el año 2009, pero fue una pandemia. También se temió lo peor, se temió que podía ser mucho peor de lo que fue. Afortunadamente no fue así, pero el virus se diseminó por el mundo, partió de hecho en Cancún, en México, se diseminó por el mundo y alcanzó muchos países, con una tasa de letalidad más bien baja. Pero ¿cómo sucedió esto? Esto sucedió el año 2009, repito, pero esto, el virus que surgió el año 2009, comenzó a, a, a gestarse mucho tiempo, muchos años atrás. En el año 1918 también hubo una pandemia, la pandemia de la gripe española, que dejó aproximadamente 50 millones de personas muertas en el mundo. Esta era la influenza que circulaba en el año 1918. Si nosotros la viéramos desde un punto de vista genético, es esta, con esta proteína de superficie. De hecho, se sabe que esta es la estructura de la proteína de superficie de la hemaglutinina de esa época. ¿Y qué es lo que pasó? Esto comienza a mutar a través de los años. Con el antigenic drift, mutaciones puntuales comienzan a aparecer en las proteínas. Sin embargo, comienzan a aparecer los fenómenos de antigenic shift, de cambios genéticos mayores. Entonces tenemos una influenza acá, H1N1 porcina, una influenza aviar, una influenza humana. Y si ustedes se fijan en este gráfico, lo que comienza a ocurrir es que a través de los años, desde aquí en hacia adelante, comienzan a aparecer estas nuevas cepas de influenza, influenza porcina H1N2, influenza porcina H3N2, y de repente en algún minuto, con un tipo de influenza aviar, tipo H1N1, eh, ocurre una recombinación en algún turista, probablemente pasó esto, que estaba vacacionando en Cancún, en México, y se genera este nuevo virus. Y si ustedes se fijan bien en este nuevo virus, tiene genes de una influenza aviar, tiene genes de una influenza humana H1N1, tiene genes de una influenza aviar, pero que transmitía en cerdos de tipo H1N1, y surge este verdadero Frankenstein de influenza, y así es como se veía la proteína de superficie de la influenza del 2009. Todo eso que está en rojo son diferencias, son aminoácidos que son diferentes a los de 1918. Es decir, mutó por antigenic drift, mutaciones puntuales, pero también hubo mutaciones, intercambio de segmentos genéticos entre una influenza y la otra. De hecho, los cambios están súper bien estudiados, ¿ya? También estudiados que se sabe perfectamente para la influenza cuáles son las regiones antigénicas del virus, de la proteína hemaglutinina, la que está acá. Esta es la estructura que está holográfica. Ahí se une el receptor de la célula, ¿ya? Y estas son algunas de las zonas HA1, HA2, son las otras zonas de la proteína. Y esto que está aquí, marcado A, B, C, D, E, son todos los sitios antigénicos, son todos los sitios donde mayoritariamente se unen los anticuerpos que genera una persona. Esos son los que reconocen, ahí. Entonces, si eso muta mucho, si esas zonas mutan mucho, entonces ahora los anticuerpos ya dejan de reconocer esos sitios. Y para mala suerte de nosotros, resulta que, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que salte tan fácil la influenza entre un cerdo, un ave y un humano? Y lo que pasa es que la influenza reconoce un receptor que es compartido, de hecho, entre cerdos, humanos y aves. En cerdos, de hecho, en el sistema respiratorio, la parte superior del cerdo, existen los receptores alfa ácido ciálico, esto es ácido ciálico, 2,6, 2,3, pero también existen en aves silvestres y también existen en humanos. Entonces, lamentablemente, está la capacidad, con un par de mutaciones del virus, es suficiente para que el virus tenga la capacidad de saltar desde cerdos hasta humanos. Fíjense, de hecho están descritas. Ahí están las mutaciones que un virus de cerdo necesita adquirir para que pueda adaptarse a la temperatura y al tracto respiratorio de humano. De la misma manera,
Ahí están las mutaciones que se necesitan para que ahora reconozca los receptores 2,6 y 2,3 desde cerdos a humanos. Es decir, afortunadamente, hay que verlo desde el punto de vista positivo, afortunadamente la ciencia permite hacer este tipo de análisis, permite saber específicamente cuáles son las mutaciones de estas cepas de virus que le permitirían a un virus saltar desde cerdo a humano, desde humano a cerdo, o desde aves a cerdo, fíjense también, o desde aves a humanos, porque incluso este año, en medio de la pandemia que estamos, fue noticia que saltó una influenza de murciélagos a humanos en Rusia, si no me equivoco, un H7N9. ¿Y qué es lo que pasa? Porque esto es súper importante. Fíjense, en una célula, esta es una célula donde se están replicando más de un virus diferente. Hay varios virus, este morado, este azul, este verde. Esa es una variante, esa verde es una variante que es ventajosa, que es diferente. Entonces, los virus son virus respiratorios, se liberan ¿a dónde? Al mucus. ¿Ya? La mayor parte de los virus van a quedar atrapados en el mucus luego de que han salido desde la célula. Y si una persona tenía algo de inmunidad previa contra la influenza porque se vacunó el año pasado o porque se infectó de influenza un año pasado, quizás tenga cierto nivel de anticuerpos que reconozcan el virus. No el nuevo virus, sino que el virus más que, que predominaba previamente. ¿Ya? Y esos anticuerpos son capaces de reconocer a ese, pero esta variante, la nueva variante que circula, no va a ser reconocida por el virus. Entonces, en cierta forma, nuestro sistema inmune va también modificando las nuevas variantes de virus que van a circular en una población. ¿Ya? Solamente una cantidad pequeña de estos virus va a ser capaz de llegar a otra célula y de infectar a otra célula. Y luego lo que vemos es que estas cuellos de botella que se le llaman, son cuellos de botella donde se seleccionan ciertos virus. ¿Ya? En el mucus van todos esos virus, pero la presencia de anticuerpos hace que muchos de esos morados se eliminen y queden simplemente estos otros. La celeste, que es una variante que no tiene ninguna ventaja, va a desaparecer probablemente, pero esta va a prevalecer. Y luego de que ocurre eso, dentro de un hospedador, comienza la transmisión de hospedador a hospedador. Y luego ya todos sabemos lo que ocurre. Comienza la transmisión comunitaria y luego comienza a transmitirse tipo epidemia. Esto es un poco para terminar. Nosotros tenemos una vacuna contra la influenza. Todos los años nos podemos vacunar contra la influenza. Desafortunadamente la inmunidad no dura mucho rato, por eso hay que vacunarse todos los años. Pero además, porque las cepas de influenza que circulan un año son diferentes a las que circularon el año anterior. Y esto es una verdadera carrera contra el tiempo científica, ¿ya? Para hacer la vacuna contra la influenza existe un comité internacional que se junta y con bases de datos en la mano deliberan y pronostican cuál va a ser la cepa de influenza que van a circular el año siguiente. Lo pronostican, ¿ya? Entonces, como hay 18 tipos de proteína hemaglutinina y 11 de N, las posibilidades son muchas, ¿ya? Entonces lo que hace el comité es decir, ¿sabes qué? La que va a circular probablemente el año pasado, el próximo año, va a ser esta H, esta N. Y en base a ese pronóstico se hacen las combinaciones y se produce la vacuna. La vacuna de la influenza, a diferencia de la vacuna del coronavirus actual, es tetravalente, esta es tetravalente, por ejemplo. Quiere decir que no lleva solamente una cepa de influenza, lleva 4 diferentes. Lleva una H1N1, una H3N2, una influenza B, porque existe influenza tipo B, y otra segunda vacuna de H1N1, por lo general. Todos los años va cambiando. Va cambiando. Lo bueno, dentro de todo, de la clase de hoy día, es que influenza es un virus que muta mucho más rápido que lo que muta el coronavirus. Para que el coronavirus pase de ser un virus A un virus B, es mucho más difícil que para una influenza pasar de ser un virus A un virus B. Y eso está dado porque la polimerasa del coronavirus tiene una capacidad de corregir los nucleótidos que ha puesto mal cuando está replicándose. Tiene una cierta capacidad correctora, ¿ya? Eso no lo tiene la influenza.
sumado al problema de que influenza tiene 8 segmentos de RNA y coronavirus solamente tiene 1. Está mal dibujado ahí porque el coronavirus es un segmento de RNA solamente. Entonces muta lento, ¿ya? Por eso se pensaba mucho que la próxima pandemia iba a ser de influenza, por las tasas de mutaciones. Sin embargo, pasó con el coronavirus. Lo bueno de esto es que como muta más lento, hay harta esperanza en que las vacunas, aun cuando puedan disminuir su eficacia contra el virus, igual van a seguir protegiendo. ¿Ya? A diferencia de lo que pasa con con el influenza, donde un virus de un año es muy diferente con respecto a lo del próximo año. Entonces, habiendo dicho eso, no sé si los que están presentes tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta. Profe, gracias. Ya, vamos a dejar. Perdón. Ahí se me perdió el. Ahí sí. Vamos a pausar la grabación. Voy a terminar la grabación para poder subírsela y ahí voy a comunicarme con Víctor para saber qué es cómo vamos a proceder con respecto a esta semana de clase. Lo importante es que la grabación les quede hecha. ¿Ya? Así que si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana.